A continuación hará uso de la voz hasta por 10 minutos el doctor Carlos Fernández del Castillo Sánchez, director del Centro Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Señor presidente, señoras y señores ministros, agradezco muchísimo la oportunidad de que se nos permita expresar nuestros puntos de vista sobre este tema tan controversial. Como todos sabemos, cada individuo de la especie humana comienza a existir a partir de una sola célula hasta alcanzar unos 4.000 millones de células, 4 billones de células, con el mismo código genético que conforma los tejidos sólidos del cuerpo humano, además de los miles de millones de células sanguíneas en la edad adulta. En la primera célula, cigoto, se inicia el yo, la individualidad, que se conservará en todas las etapas sucesivas y se hará consciente en la niñez. El yo es una propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo experimenta y se adquiere si al embrión, al feto o al niño se le deja vivir. De acuerdo a la ciencia médica en sus ramas de embriología y de ginecobstetricia, al ser humano se le conoce con el nombre de embrión hasta la 7ª semana de su vida y a partir de la 8ª semana de su existencia, cuando ya se distinguen la cabeza, el tronco y las extremidades, cambia su nombre de embrión al nombre de feto hasta la salida del cuerpo de su madre, aunque la Ley General de Salud considera que es feto a partir de la 13ª semana. Después se llamará recién nacido. En esa secuencia, a partir de una sola célula, es un nuevo individuo humano que dentro de un sistema biológico propio, coordinado, continuo y gradual, de ser cigoto irá creciendo y su organismo se irá reprogramando a medida que la formación de sus órganos biológicamente lo va solicitando y como toda vida regula sus propios procesos internos. Desde la fecundación, cada célula actúa en interacción con las demás células en una realidad del carácter único del nuevo ser humano. El embrión es una persona que irá desarrollándose poco a poco durante un proceso que dura cerca de 800 semanas, entre 15 y 20 años, de los cuales solo sus primeras 40 semanas las pasa dentro del útero materno. Individuo es cada ser organizado respecto de la especie a la que pertenece. El diccionario de la Real Academia Española establece que persona es un individuo de la especie humana. Por lo tanto, es un ser capaz de derechos y obligaciones jurídicas. Persona es la expresión de la vida humana que desde una sola célula estará en crecimiento, transformación y cambio durante 15 a 20 años. Es un grave error que algunos afirmen que un embrión o un feto no sea una persona. Esos son argumentos reduccionistas que llegan al absurdo con fines que buscan intereses económicos de manipulación y permisivismo para dar gusto a ciertas organizaciones internacionales que tienen en México puesta su mira. A los que afirman eso, les propongo que tomen una criatura que acaba de nacer y que ya se tiene aquí a la vista de todos. Yo les pregunto, ¿esa criatura es persona? La respuesta de todos será afirmativa. Todos responderán que sí, es una persona. Ahora yo los invito a que llevemos esa misma persona en sentido inverso. Hace unas horas, antes de que se iniciara el parto, estando en el útero de su madre, ¿era una persona? La respuesta de todos será que sí, es una persona dentro de su madre. Y así nos iremos hacia atrás, día con día, semana tras semana, mes tras mes, hasta que lleguemos, por ejemplo, a la semana 20, la 18, la 16. ¿Acaso por haber llegado a la semana 11 ya dejó de ser persona? Por supuesto que no. Es el mismo individuo de la especie humana.
El origen de su vida se remonta al cigoto y ahora, después de 9 meses, ya está aquí con nosotros. ¿Hay alguna diferencia en el niño intrauterino de 11 y 12 semanas? ¿Es un ser diferente? La respuesta obviamente es no. Desde el punto de vista humano, ¿vale menos un niño de 11 semanas de vida intrauterina que ese mismo niño de 12 semanas o más? Indiscutiblemente que no. El embrión es una persona, un individuo en etapa de embrión y después será una persona en etapa de feto, y así irá creciendo. Por eso defiendo a los embriones, a los fetos y a toda persona humana. El respeto del ser humano es ante todo una exigencia de civilización. He visto con equipos de ultrasonido lo que es la vida humana desde la 3ª o 4ª semana de su existencia, y he sentido en mis manos la vida de miles de niños desde las 12 semanas o más de su existencia. En la especialidad de ginecología y obstetricia que ejerzo desde hace 53 años, he atendido más de 30,000 partos. Me he pasado casi la mitad de mi vida dentro de los quirófanos, defendiendo, cuidando y curando la salud de la vida de las madres y de sus hijos desde su etapa de embrión. Los médicos estamos obligados siempre a defender la vida y la salud. Nunca estaré de acuerdo que por una votación legislativa se apruebe interrumpir la vida de embriones y fetos humanos porque no son deseados. Comprendo lo que es un embarazo no deseado. Lo he vivido miles de veces a través de las numerosas pacientes embarazadas que he atendido en muchos años que llevo de médico. La experiencia personal me ha enseñado que cuando una mujer se encuentra en esas circunstancias y que está considerando provocarse un aborto, porque se trata de un embarazo no deseado, si esta mamá recibe una explicación del valor de la vida de su embrión o feto, desiste y busca otra solución, pero abandona la idea de que alguien mate a su hijo mediante el aborto. Por el eufemismo que se utiliza, percibo la clara manipulación de términos con la frase interrupción legal del embarazo. Es diferente que a una mujer se le diga, le voy o le vamos a interrumpir legalmente su embarazo, a que se le diga, le voy o le vamos a matar a su hijo no deseado con autorización de la ley. Lo mismo ocurre con las instituciones y en última instancia con el cirujano, que dice, voy a interrumpir legalmente un embarazo o voy a hacer un legrado, a que diga, por ser indeseable, con autorización de la ley, voy a matar a un embrión o a un feto de menos de 12 semanas. Se nos ha proporcionado información oficial que expresa que en este primer año acudieron a instituciones médicas del gobierno del Distrito Federal 11,500 mujeres para solicitar la interrupción de su embarazo, y de ellas 3,724 desistieron, lo que es el 32%. Sin embargo, dicen que les hicieron el aborto a 7,776 mujeres y solo 31 casos tuvieron complicaciones que se superaron y lamentablemente reportan la muerte de una jovencita porque el cirujano no respetó el protocolo. No obstante, se mataron a 7,776 individuos de nacionalidad mexicana. No nos dan información de las secuelas que van a sufrir estas mujeres por trastornos ginecológicos como infecciones, desgarros, perforaciones del útero, síndrome psicológico, posaborto, que en algunos casos requerirán tratamiento psiquiátrico. Como médico ginecólogo estoy convencido de que los derechos fundamentales del ser humano residen en el mismo ser humano, no en los que se aprueben o desaprueben por una votación. Los valores fundamentales no pueden someterse a un proceso democrático. El decir y considerar que la vida humana de un ser humano antes de las 12 semanas no es persona humana, que es una cosa o que no vale nada, es un absurdo más grave y la absoluta injusticia. El embrión humano es causado por personas humanas que son su causa porque se fertiliza un óvulo humano por un espermatozoide humano.
Aquí se aplica el principio lógico del raciocinio jurídico que establece que la causa de la causa es la causa de lo causado. Defiendo a los embriones porque defiendo a la humanidad. El futuro de nuestra patria y de la humanidad nos contempla implacable. ¿Qué será de México si se continúa convirtiendo en legal y permisible lo que siempre ha sido delito? ¿Cuáles otros delitos ya están en lista de espera para ser aprobados legalmente? La autorización del aborto no debe continuar por las graves consecuencias que tendrá al atentar contra la propia especie. Yo sigo confiando en que en mi país hay una Suprema Corte de Justicia que defenderá el derecho a la vida y demás derechos humanos que de suyo tienen los embriones y los fetos porque son humanos. Muchas gracias. Gracias, doctor Fernández del Castillo.